Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la 15ª parte del resumen del Regresor de la Familia Caída. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, Regresor de la Familia Caída. Habíamos visto cómo Logan aceptó el duelo en contra de Ramón. Al tratarse de ser el mayor, le cedería a nuestro prota el primer turno para atacar. Aunque Logan, sabiendo que si terminaba ganando escucharía excusas como que obtuvo ventaja por adelantado. De todas formas, aunque Ramón no le cediera el turno, él estaba seguro de ganar. Solo que su rival pensaba que se había vuelto un poco imprudente solo por ser llamado genio, así que incluso por el bien de nuestro prota, Ramón estaba dispuesto a enseñarle que había lugares más altos que el cielo. De esa manera, el duelo parecía estar por comenzar, con un Ramón que demostraría que sus habilidades no merecían ser menospreciadas. El efecto del artefacto resultaba ser tan deslumbrante que incluso impresionaba al público que lo presenciaba. En realidad, Logan no creía que eso fuera del todo importante después de todo. Incluso cuestionaba al conde Bifrost por haberle dado a Ramón un artefacto que destacaba más por su brillantez que por su utilidad. Comparado con eso, la espada Lux de Hamar era relativamente sencilla, pero en su lugar, esta era equilibrada, afilada y resistente, un sable negro que podía ser hermoso simplemente por cumplir su propósito. A pesar de eso, Ramón no contaba con la astucia de reconocer eso, pues él seguía pensando que su artefacto definitivamente sobrepasaría la espada de Logan. Y repentinamente, el combate había comenzado. Ramón se preparaba para embestir a nuestro prota a una gran velocidad, pero mientras eso ocurría, nuestro prota se había dado cuenta de que, entre los espectadores, también estaba Francis, el caballero de la luna, así que él sabía que debía de tener cuidado con ocultar su impulso y no mostrarse tranquilo para nada. Esa era una lucha que definitivamente debería tratar con moderación, pues si superaba a su oponente con facilidad, quizás sería cuestionado por eso. Es por eso que el objetivo de Logan era darle un poco de juego a Ramón, tambalearlo de vez en cuando, además de rasgar un poco su piel. En ocasiones también debería ser capaz de realizar contraataques afilados, además de mostrar algo de resistencia frente a su oponente. Pero también sabía que lo que vendría después de derribarlos era asegurarse de dar el último golpe e imponerse con una gran autoridad. Por lo que gracias a eso, podemos decir que nuestro prota podría ser nominado al Oscar, ya que incluso activó su metabolismo con el aura, haciendo sudar su cuerpo y finalizando una actuación perfecta. Por su parte, Ramón no podía creer su situación. Definitivamente para él, todo eso se trataba de un error y de un descuido por no estar acostumbrado al artefacto que le dieron. De todas maneras, Roger Bifrost se sentía decepcionado por Ramón, no tanto por el resultado del combate, sino porque ahora estaba tratando de decir de que perdió por el tesoro que le había dado. Y viendo la molestia del conde, Ramón se disculpaba inmediatamente. Así que de esta manera, Roger Bifrost también se disculpaba con Logan por mostrar esa actitud ante él. Y, dado que uno de sus hombres le había ignorado y cometido un error, el conde estaría dispuesto a abrir especialmente la biblioteca para nuestro prota, para que él pudiera elegir el artefacto por su cuenta. Pero Logan sabía que Roger podría tener planes ocultos después de todo, ya que cualquiera que sea el artefacto, probablemente el conde intentará recuperarlo de alguna manera. En eso, podíamos observar a un mayordomo de Bifrost acudir con el conde apresuradamente. Al parecer, le informaría a Roger de que el maestro de la espada había enviado un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños. En este mensaje, el maestro de la espada Félix Esperanza le deseaba un feliz cumpleaños al conde, lamentando no poder estar presente en esta fiesta. De todas maneras, confiaba en que los asistentes estuvieran comprobando la gran generosidad del conde Bifrost en persona. Y también era notorio de que Roger Bifrost se había vuelto muy complaciente desde que bajó del asiento principal. En eso, Félix se había percatado de la presencia de alguien. Indudablemente, para el maestro de la espada, se trataba de su aprendiz, Logan McLean. Tal y como lo había previsto, el tiempo de contacto había sido perfecto. Así que nuestro prota decide fingir que tras verlo después de tanto tiempo, se encontraba muy feliz de poder ver su presencia, ya que de esa manera podría anunciar frente a todos que Félix Esperanza era su maestro. Escuchar estas palabras sin duda habían causado una gran conmoción en los asistentes de la fiesta, ya que nadie de ellos podía creer que Logan McLean era el discípulo del maestro de la espada más reconocido del reino.
Por su parte, Félix bromeaba mencionando que era sorprendente para él ver la cara de un discípulo tan indiferente que ni siquiera se dignaba en contactarlo. Además, le preguntaba a nuestro prota sobre cuándo es que iría a verlo a la capital, aunque éste le respondería que actualmente no podía ir debido a asuntos familiares, y era por esa razón por la que tenía que permanecer en el castillo Bifrost, pues ya que el conde Bifrost le había hecho una invitación, esto era algo que no podía rechazar, a lo que Félix le preguntaba a Roger Bifrost si acaso esto era cierto. El conde, nervioso por la pregunta, termina diciendo que si el maestro de la espada buscaba ansiosamente a Logan, estaría bien posponer sus asuntos después de todo. Es por eso que nuestro prota reconoce que había hecho bien en pedirle ayuda a su maestro, pues aunque Félix no pertenecía ni al grupo del primer príncipe ni al del segundo príncipe, era un ser sobrehumano y el noble más alto que sostenía a la familia real. Así que las palabras de alguien de tal magnitud no se podían rechazar, ni siquiera para un conde. De esa manera, Félix simplemente le avisaba a Logan que lo vería en la capital pronto, y así, Logan se despedía de su maestro, agradeciéndole por todo lo que había hecho por él. Por su parte, el conde Bifrost no parecía estar muy contento por ver cómo es que las cosas habían evolucionado. De todas maneras, al siguiente día, nuestro prota disponía una hora para echar un vistazo y escoger su tesoro de la biblioteca de Bifrost, pues el conde había permitido que se llevara un solo tesoro, sin importar cualquiera que elija. En la biblioteca parecía haber alrededor de 30 objetos, y esto era algo que hacía ver que Bifrost había escondido lo realmente importante. Aunque tratándose de una biblioteca con grandes tesoros, lo que Logan elija tendría un valor mínimo de 10 millones de oro, así que definitivamente tendría que escoger algo bueno. La percepción amplificada que nuestro prota obtuvo al dominar el aura le permitía sentir incluso las diferencias sutiles en la magia contenida en los artefactos. Solo con eso, el prota podía hacerse una idea general de la utilidad de un artefacto. Aunque por ahora, Logan había decidido pasar de las armas, pues la Lux era suficiente, y a simple vista, ninguna de esas armas parecía ser tan buena como las que vio en la fiesta de ayer. Entre los artefactos, incluso había visualizado una armadura encantada con magia eléctrica y de fuego. Esto parecía verse increíble, pero cualquiera que llevara eso sin duda planeaba asarse vivo. Es por eso que Logan creía que todo le parecía más o menos mediocre, aunque justo cuando pensaba en eso, había visto algo que le llamaba la atención, y es que el aura de él parecía estar siendo atraída hacia algún lugar de la biblioteca. Este lugar parecía ser una vitrina que contenía algo interesante, unas simples botas de metal. En ellas no parecía sentirse mucha magia, lo que hacía dudar a nuestro prota si acaso eran realmente un artefacto. Pero si de algo estaba seguro, era de que estaban absorbiendo su aura constantemente. Así que quizás podría obtener una pista si seguía infundiendo su aura constantemente en estas botas. De esa manera, las botas parecían devorar toda el aura que Logan emitía, llegando al punto que parecía una situación preocupante, ya que esa aura estaba siendo absorbida con una fuerza inmensa. A ese ritmo, Logan terminaría con una lesión interna. Es por eso que retando a las botas, era momento de ver quién ganaría en esa batalla. Por un lado, nuestro prota con su poderosa aura forjada a partir del talento adquirido tras su regresión. Y por el otro, las botas que parecía ser capaces de absorber aura infinita. Mientras todo eso ocurría, Logan había logrado visualizar algo, y es que las botas ahora parecían rechazar su aura. Toda esa aura que antes había estado emitiendo, ahora regresaría al cuerpo de nuestro prota. Pero gracias a eso, Logan se había percatado del verdadero potencial de las botas. En todo caso, la noticia de que Logan McLean se había ido de la mansión habían llegado a oídos del conde Bifrost. A pesar de que todavía faltaban 3 días para la fiesta, nuestro prota se había largado llevándose solo el artefacto, lo que le dejaba en claro a Roger Bifrost de que el prota solo quería jugar con él desde el principio. Esta situación solo había logrado enfurecerlo enormemente. Así que el conde estaba decidido a seguir a Logan y recuperar la espada Lux y el artefacto que se llevó, estando dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Ahora podíamos ver una cálida fogata en medio del bosque. Aquí estaría Logan descansando tras salir del castillo del conde Bifrost. Sin embargo, no podría descansar lo suficiente antes de percatarse de algo extraño, pues de repente había sentido la sensación de sed de sangre de alguien que se encontraba por la zona. Al parecer, se trataba de un rastreador enviado directamente desde Bifrost. En eso, podíamos observar a una persona salir desde los arbustos diciéndole a Logan de que tenía unos sentidos bastante agudos.
solo que la voz de esta persona parecía forzada, como si hubiera tratado de ocultar su identidad modificándola. Y al parecer, no se trataba de solo una persona, sino que varios rastreadores que habían ido con armas a buscarlo. Logan les preguntaba si acaso no les había resultado difícil llegar hasta ahí desde Bifrost con esas ropas. Pero el que parecía ser el encargado de los rastreadores simplemente ordenaba atacar a nuestro prota, sin matarlo. De repente, Logan se veía siendo atacado por 3 de los rastreadores. Pero viendo que de esa manera se había tornado la situación, el joven de McClane no escaparía de ahí, sino que propulsándose, utilizando las nuevas botas que había adquirido, lograría sorprender gracias a su gran velocidad para atacar a sus enemigos. Los rastreadores no podían entender qué era lo que acababa de suceder frente a ellos. Logan McClane parecía haberles saltado de la nada como una bestia salvaje, mientras los atacaba con su increíble espada. De pronto, quien se supondría que era un caballero de rango medio, parecía estar haciéndoles frente y dominando a 3 rastreadores de Bifrost. Incluso para alguien del nivel de nuestro prota, la rapidez que demostraba era sorprendente. Pero Logan sabía que definitivamente había sido una buena decisión elegir esas botas como su artefacto. Al principio, cuando las botas absorbieron la energía y la rechazaron, el prota pensó que era una burla, pero después de usarlas fue que pudo ver su verdadero valor. Las botas tenían características como velocidad de reacción, visiblemente mejorada, triple salto aéreo, escalada, además tienen la capacidad de ajustar su tamaño y autorrepararse. Por lo que las llamadas botas del dios del viento resultaron ser un artefacto de al menos clase 4 o superior. Gracias a eso, es que los rivales contra los que se estaba enfrentando apenas y resultaron ser una amenaza. Incluso, tuvieron que recurrir a aquel que parecía ser su encargado, ya que Logan había resultado ser demasiado para ellos solos, algo que para el encargado de los rastreadores era simplemente vergonzoso. Aunque ya que no tenía alternativa, terminaba saltando para comenzar a actuar, dirigiéndose por la espalda para atacar a nuestro prota, solo que este se daría cuenta rápidamente. Además, se percataría de la espada de fuerza plateada que tenía. Incluso las habilidades de su enemigo parecían ser increíblemente superiores a la de los demás rastreadores, por lo que Logan se vio forzado a defenderse únicamente. De todas maneras, estamos hablando de un habilidoso espadachín, así que nuestro prota definitivamente tampoco se daría por vencido tan fácilmente. Y dirigiéndose con el encargado, le diría que parece que ese nombre del Caballero de la Luz de la Luna fue algo ganado en una emboscada. El caballero Francis ahora había sido descubierto con las manos en la masa, y dirigiéndose con nuestro prota, le dice que definitivamente les había ocultado su verdadero nivel, y aún así superó esos nuevos límites solo con sus movimientos, por lo que cree que había estado escondiendo un artefacto increíble. Así que de esa manera, el Caballero de la Luz de la Luna se terminaría quitando la capucha para revelar su identidad como Francis. Al final, nuestro prota había logrado provocar que Francis revelara su verdadera identidad de manera tan voluntaria. Después de todo, tras mostrar esa peculiar espada de fuerza plateada, no tenía sentido negarlo. El Caballero de la Luna amenazaría a nuestro prota con llevarse ese artefacto como pago por las lecciones que le daría. Aunque es una vergüenza para él tener que impartir una lección intensa a un joven con tanta suerte como él. En eso, Logan había observado la peculiar postura del caballero, como si estuviera empuñando un látigo, aunque quizás esto tenía su explicación adecuada. Y es que Francis podía manipular las ondas de viento con gran intensidad. Su espada de fuerza parecía moverse realmente como si se tratase de un pesado látigo, y todos esos ataques se dirigirían directamente contra nuestro prota, quien a pesar de estar usando la Lux desde hace un rato, no parecía poder hacerle frente. E incluso seguir bloqueando los ataques del caballero ya tenía sus propios límites. Y ya que esa era la situación, Logan tendría que dar todo lo que tenía. De esa manera, terminaba usando las técnicas de la espada secreta. Aunque incluso con eso la fuerza del caballero seguía firme. Logan había usado la primera y la segunda técnica consecutivamente. Pero a pesar de eso, todavía tenía un serio problema. Y es que la reputación del Caballero de la Luz de la Luna no era para menos. Sus habilidades tan refinadas hacían retroceder incluso a un regresor con una amplia experiencia en combate. Aunque el caballero terminaba reconociendo que experimentar esos ataques que nuestro prota le envió fue bastante electrizante. Si se hubiera descuidado por cualquier motivo, definitivamente habría muerto. Francis se pregunta cómo fue un joven capaz de hacer algo así. Quizás era un artefacto.
o la técnica de la espada secreta que solo había escuchado vagamente. Pero nuestro prota estaba más preocupado por ver al caballero completamente ileso, ya que tal y como había pensado, incluso ese ataque no tuvo efecto en él. Si no fuera por las habilidades amplificadas por las botas del dios del viento, Logan sin duda habría recibido los ataques de Francis de lleno, lo que parecía indicar de que el joven de McLean todavía no estaba listo para enfrentarlo. Pero, considerando de que estaba luchando contra un caballero de alto nivel, incluso ese desempeño no estaba nada mal. Así que terminaría provocando un poco al caballero de la luz de la luna, diciéndole que estaba dispuesto a mostrarle otra técnica secreta del maestro espadachín, solo que tendría que esperar un poco para eso, algo a lo que el caballero acepta sin dudar, ya que quería ver de lo que era capaz nuestro prota. Incluso ese arrogante caballero se lo estaba poniendo demasiado fácil a Logan, así que ahora, nuestro prota solo podía confiar en una cosa. Casi había pasado un mes desde que él alcanzó el nivel avanzado, y hasta ahora apenas había logrado encaminar esa técnica secreta, así que Logan solo podía concentrarse y motivarse solo para lograrlo. Pues si fallaba ahí, era un hecho de que le quitarían las botas y a Lux, además de que lo dejarían como una basura. Y a pesar de que estaba convencido de que lo lograría, la realidad es que Francis había aprovechado para atacarlo cruelmente. El caballero le había mentido a nuestro prota, quien confió demasiado fácil en su enemigo, por lo que inevitablemente ahora recibiría su castigo por permitir eso, siendo atacado de manera directa por la espada del caballero de la luz de luna. El ataque de Francis parecía haber surtido efecto. Con ese impacto, incluso el joven prodigio de la casa de McLean tampoco saldría ileso, solo que no se esperaba el verdadero poder que Logan le mostraría, y resurgiendo desde el humo que dejó el fuerte ataque del caballero de la luna. Nuestro prota, completamente agotado, pero con la esperanza puesta en esa última carta que le quedaba, utilizaría la tercera técnica secreta de la espada divina, una poderosa habilidad que envolvería rápidamente al caballero de la luz de luna. Ahora era un hecho que Francis recibiría el impacto más fuerte en toda su vida, y el ataque resultaría en una fuerte explosión que lanzaría escombros a su alrededor. Los rastreadores habían perdido de vista a su propio capitán, el caballero Francis, quien parecía haber sido derrotado completamente, aunque fue lo suficientemente afortunado como para seguir vivo después de eso. Al parecer, Francis había logrado esquivarlo a duras penas. Sin embargo, para el caballero hubiera sido mejor si hubiera muerto directamente. En otra parte, podíamos ver a un caballo cabalgar a gran velocidad. Sobre él estaba nuestro prota, que pensaba en cómo había bajado la guardia anteriormente, pues cuando el enemigo se lanzó hacia él, el prota ya había visto el agujero del tamaño de una moneda en el pecho derecho del caballero. Esto seguramente había sido creado por el daño causado por la onda cortante que le había lanzado anteriormente. Con eso, su rostro se volvió pálido de manera extraña, y todo el alboroto que hizo por la emoción había sido fingido. Nuestro prota no lo había notado debido a la visión borrosa. Pero si de algo estaba seguro, es que con la visión de la espada divina y los tesoros que ahora tenía, Logan era capaz de vencer a los caballeros de alto rango que tenían el nivel de un caballero supremo. Y a pesar de tener solamente eso como recompensa, el saberlo ya es lo suficientemente valioso como para considerarlo un éxito. Aunque mientras pensaba en eso, nuestro prota terminaría cayéndose de su caballo completamente agotado. El primero en preocuparse había sido Rick, quien no podía creer el estado de nuestro prota. La residencia de McLean se había convertido en un caos, algo natural ya que el joven maestro que se había ido a Bifrost regresó después de 2 semanas en condiciones deplorables. Dado que no había pruebas suficientes para presentar una queja formal contra Bifrost, y siendo que sería problemático si se planteaba la cuestión de la reputación de la familia, se había decidido dejar el asunto en el olvido por ahora. Y a pesar de que su padre se sentía profundamente apenado por él, Logan lo reconfortaba diciéndole que habría un día en que se pudiera vengar de esa humillación, solo que para ello sería necesario comenzar a pulir el poder de la familia. Y una pieza importante para esto era su propio hermano, Ronian McLean. Ronian había estado entrenando duro sin parar, sobresaliendo por su enorme talento. Él había estado motivado por impedir que su hermano mayor lo siguiera tratando como a un niño que no podía ir a la guerra, pues Ronian también era la espada que debía de proteger a la familia. Mientras pensaba en eso y en la humillación que Logan había pasado en Bifrost, alguien había ido a verlo. Se trataba de su hermano mayor, quien le estaría por presentar a alguien con quien entrenaría a partir de ese día. Esa persona se trataba del recién ascendido como caballero, Víctor.
Ronian se había percatado de que éste tenía la misma edad de él y además también era usuario de aura. Nuestro prota le explicaba de que Víctor apenas había despertado su aura, así que había estado ajustándose y adaptándose a ella, pero ya que como tienen la misma edad, ambos serían una buena fuente de motivación mutua. De todas maneras, a Ronian le parecía curioso dejar a un caballero como Víctor tener una sesión de entrenamiento con él. Esto se trataba de una pelea, y ambos jóvenes parecían tener ansias de probar sus habilidades en ese instante. Entonces veríamos a Logan dar las indicaciones para iniciar el entrenamiento. Víctor rápidamente se adelantaría para atacar a Ronian con su espada de aura plateada, mientras que el hermano del prota se daría cuenta de que la técnica de Víctor era la espada de hierro y sangre. Pero incluso a pesar de ver esto, lo verdaderamente sorprendente eran las habilidades que demostraba alguien que apenas acababa de despertar su aura. Ronian sabía que no podía simplemente quedarse atrás, así que si de algo estaba seguro, es que tendría que devolverle ese ataque de la misma manera. Sorprendiendo de gran forma al joven Víctor, Ronian había atacado rápidamente en dirección de donde se encontraba su rival. Sin embargo, el caballero ya había saltado con gran velocidad para esquivarlo. Y no conforme con eso, había preparado un contraataque para poner fin a ese combate. Pero Ronian, sin duda, no caería tan fácilmente, aunque claramente no se había esperado todo eso. E incluso si tuviera que definir a Víctor con una palabra, esta sería que el joven caballero era realmente un monstruo, pues su destreza y agresividad eran cosas que lo complementaban a la perfección. Nuestro prota, por su parte, había aprovechado esa situación para burlarse de su hermano, y para evitar ser avergonzado, Ronian ahora estaba más decidido a hacerlo mejor que antes, algo que no solo lo motivaba a él, sino que también a Víctor. Ambos, sin duda, mejorarían sus habilidades enormemente simplemente por enfrentarse y demostrar quién era el mejor de ellos. Logan había tomado una gran decisión. Incluso se podía apreciar a simple vista que la sinergia entre ellos dos era buena. Víctor era alguien que había perfeccionado la espada de hierro y sangre en las últimas semanas hasta el punto de adaptarla a su propio estilo. Ronian, que solía burlarse incluso de los caballeros intermedios con técnicas fijas, ahora se movía libremente rompiendo moldes. La espada feroz y libre contra la espada controlada y precisa. Ambas se absorberían mutuamente sus ventajas y crecerían rápidamente. Aunque también podrían recurrir a otras técnicas como usar el puño de manera cobarde. Sin embargo, hasta la guerra imperial todavía quedaban cerca de 7 años, así que tal vez esos dos podrían completarse en 5 o 6 años. Logan también creía que sería bueno si Víctor pudiera dominar la visión de la espada divina en ese momento. El problema era si podía confiar en él hasta ese punto, aunque sería ideal si hubiera una oportunidad para arraigarlo firmemente en la familia. Ahora podíamos observar lo que parecía ser las oficinas de la Torre de Magia. Aquí se encontraría Clayton preguntando si acaso lo que Logan le trataba de decir era que esa niña había visto un hilo de maná, algo que nuestro prota le aseguraba por completo. Además, anteriormente ya le había mencionado a la hermana de Víctor que a medida que aprendiera varias cosas, algún día podría encontrar algo que le sea realmente útil. Solo que ella lo terminaría sorprendiendo aún más tras preguntarle a nuestro prota si acaso sería capaz de aprender a mover un muñeco de barro con un hilo como el de un mago, como el que estaba frente a ellos. Logan había pensado que Victoria, la hermana de Víctor, parecía algo deprimida, así que había intentado animarla, pero resultó ser una cosecha inesperada, aunque cuando recién se habían conocido, ya tenía sospechas de sus habilidades. Entonces veíamos que Clayton había preparado una prueba para Victoria. El mago de 5 círculos estaba enviando maná a un lugar específico en ese momento, así que ella tendría que decirle a dónde estaba enviándolo. Pero para Victoria, esto resultaba ser demasiado sencillo, ya que Clayton había estado dirigiendo su maná en la dirección de un señor que se encontraba por ahí. Incluso con las pruebas posteriores, la chica había sido capaz de identificar rápidamente la dirección en la que Clayton enviaba el maná, algo que sin duda había sorprendido al mago de 5 círculos. Para él, encontrar a una niña con esa habilidad era verdaderamente sorprendente. Después de todo, ni siquiera los grandes magos legendarios pudieron ver el maná con sus ojos, algo que también le preocupaba a nuestro prota, ya que si revelaba de que él también podía verlo, podría armar un gran alboroto. De todas maneras, Logan le preguntaba a Victoria si acaso quería aprender magia, a lo que la joven le respondía de que si era para controlar un muñeco gigante, pues en ese caso sí quería aprenderla, ya que si ella tenía un muñeco fuerte, también habría muchas más cosas que podría hacer, algo que Logan también entendía a la perfección, así que le parecía bien dejar a Victoria aprender magia.
Aunque incluso sin su aprobación, Clayton no dejaría ir a un discípulo tan prodigioso como el que resultaba ser Victoria. Viendo que Victoria sería una talentosa maga, Logan no podía creer que los dos hermanos resultaran ser unos genios, lo que le hacía preguntarse por los padres de esos chicos. De todas maneras, el poder de su familia ahora estaba creciendo sin problemas, por lo que tal vez era hora de partir hacia la capital del Gran Reino. Después de todo, tenía una promesa con su maestro. Por ahora, Logan sabe que debería irse de manera rápida y totalmente solo, ya que llevar a alguien como aprendiz solo sería una molestia, aunque unos días después veríamos a un caballero decir que era un honor estar con el joven maestro. Al parecer, nuestro prota había sido acompañado por un grupo de caballeros en su viaje a la capital, pero esto era algo que no quería para nada, así que ahora tendría que aguantar a todas esas personas. Ahora veíamos a Henderson, el líder del 18º Escuadrón de los Caballeros de McLean, decirle a Logan de que era un honor acompañarlo, aunque en su cabeza, Henderson no podía creer que estuviera viajando con el gran joven maestro hasta la capital, ya que está sirviendo a alguien que se convertirá en una leyenda para las futuras generaciones, y esa era una oportunidad que debía de aprovechar. Solo que por su parte, Logan simplemente lo mandaría a buscar algo de leña, algo que el líder del escuadrón haría sin rodeos. Lamentablemente, a nuestro prota no le habían permitido ir solo en su travesía, y a pesar de que llevar a algunos caballeros todavía era aceptable, Logan no podía creer que también tenía que llevar con él a Rick, y al parecer, la verdadera razón detrás de esto es que Rick solamente quería ir a Grandia. En realidad, el sirviente de nuestro prota era bastante ignorado en el territorio de McLean por oler mal, y claramente él quería casarse. Todas estas quejas hicieron que Logan se irritara un poco, ya que su viaje no es simplemente para visitar a su maestro. El objetivo de ese viaje a la capital era doble. Uno de ellos era investigar si surgirá algún factor que afecte el futuro, y la segunda, y probablemente más importante, era establecer una conexión con el tercer príncipe. El actual rey, Samuel von Grandia, no tenía herederos a pesar de su avanzada edad, por lo que las dos familias ducales tomaron concubinas y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, casi 10 años después, la reina, a sus más de 40 años, dio a luz al tercer príncipe. El tercer príncipe, con su extraordinaria habilidad marcial y carácter, fue alabado como el verdadero sucesor al trono, superando a sus problemáticos 2 hermanos mayores. Y aunque el rey también favorecía al tercer príncipe, las 2 casas ducales que apoyaban a los príncipes primero y segundo hicieron todo lo posible para evitar que la influencia del tercer príncipe creciera. Y ahí es donde comenzaba la historia del pasado y del futuro. En ese invierno, justo antes de que el tercer príncipe alcanzara la mayoría de edad, el rey murió repentinamente, lo que desató una guerra civil. El primer príncipe contaba con el apoyo de su abuelo materno, el duque Juan Douglas, un hechicero de 6 círculos, y el segundo príncipe también tenía el respaldo de su abuelo materno, el joven superhumano duque Jordan Valterma. Al final, el tercer príncipe, que no podía competir con ninguno de ellos, fue el primero en ser marcado para ser eliminado. Pero entonces apareció alguien igual de influyente que ellos, diciendo que sí se garantizaba la vida del tercer príncipe. Él se convertiría en la espada del nuevo rey. Con esa declaración de un influyente, noble, neutral deseado por ambas facciones, el tercer príncipe apenas pudo salvar su vida. Solo que aunque Logan sabía que el primer príncipe ganó la ventaja, 5 años después, cuando el imperio invadió, esto había destrozado el reino. Incluso durante la guerra contra el imperio, ese rey había usado a Ronian como escudo y escapó de esa manera. Es por eso que Logan no permitiría que ese hombre se convirtiera en rey. El segundo príncipe era en esencia igual que el primer príncipe. Por esa razón, nuestro prota debía de comprobar con sus propios ojos si el tercer príncipe realmente es un verdadero sucesor al trono. Así, Logan había llegado a la mansión de Félix, después de un largo tiempo, mientras que sus acompañantes se asombraban por lo impresionante que se veía el hogar del maestro espadachín. Mientras tanto, Rick también se ponía manos a la obra con lo suyo, pidiéndole ayuda a nuestro prota para lograr hacer buenas relaciones con alguna sirvienta del duque. Solo que para su mala fortuna, Logan no parecía querer dejarlo salirse con la suya. En eso, aparecía un hombre en el lugar, quien estaría buscando al joven maestro de McLean. Al parecer, este tipo le resultaba bastante familiar a Logan, así que nuestro prota le terminaría preguntando su nombre. De esa manera, se termina presentando como Louis Hume, el asistente del duque Félix, algo que dejaba sorprendido a Logan.
ya que resulta que Luis era el líder de la Fuerza de Liberación de Grandia, el Capitán Luis. A diferencia de Logan, que en ese entonces ardía en deseos de venganza, Luis era alguien con ideales. Incluso ahora, el último día que Logan lo vio, estaba tan fresco en su memoria. En aquellos tiempos, Luis le había pedido personalmente a nuestro prota que guardara el contenido en su mente sobre un libro que estaba escrito en un idioma antiguo. En ese momento, había otro objeto que el capitán entregó junto con la visión, aunque parece ser que esto último a nuestro prota le costaba un poco acordarse, incluso a pesar de sentir que era un recuerdo extremadamente importante. De todas maneras, Logan, para evitar preocupar a los demás, le diría a Luis que se había estado desvelando un poco, a lo que el asistente del duque le recomendaría cuidarse activamente, confortándolo y deseándole lo mejor. Logan, que lo había conocido en el pasado, sabía que esa actitud era algo característico de Luis, por lo que probablemente es todo un hábito que tiene. Gracias a él, nuestro prota ahora había recuperado la lucidez, pues cualquier recuerdo ahora era cosa del pasado. En esa nueva vida, solo tenía que asegurarse de que no volviera a suceder. Ahora veíamos el interior de la mansión del duque Félix, y Luis se despediría de nuestro prota para dejarlo a solas con el maestro, quien tras escuchar de la llegada de su discípulo, le ordenaría entrar a verlo. Logan tampoco podía esconder la emoción que sentía al respecto. Así que, dirigiéndose con Félix, le diría que era todo un placer verlo de nuevo, alegrándose por ver que se encontraba bien. A un lado de Félix se encontraba una dama que reconocería de inmediato al joven maestro de McLean, alguien del que había estado escuchando mucho. Después de todo, ella era la pareja del duque, y era plenamente consciente de que le debían mucho a Logan, por lo que hizo por ellos como pareja, a lo que nuestro prota simplemente los felicitaba por haber tenido un heredero. Es entonces que la esposa del duque le revelaba a Logan de que quería pedirle algo en especial, y esto se trataba del nombre del niño que se encontraba en su vientre. Ella quería que nuestro prota fuera el encargado de ponérselo. Félix intervenía para explicar que eso era algo que su esposa y él habían estado discutiendo, ya que todo eso se debía a Logan. A ellos les gustaría que él le diera un destino a ese niño, una responsabilidad que nuestro prota creía demasiado grande. Después de todo, una creencia antigua entre los habitantes del reino de Grandia es que el nombre forja y revela el camino del destino que el niño vivirá. Es por eso que los nobles buscan a una persona respetable para nombrar al niño en cuanto nace, y preparan una fiesta llamada ceremonia de nombramiento. Por esa razón, Logan estaba sorprendido de que Félix le confíe una tarea tan importante, aunque solo hubieran tenido 2 encuentros como maestro y aprendiz, por lo que no cabía duda de que las huellas que han dejado en la vida del otro eran grandes y profundas. Y a pesar de ser un poco abrumador, nuestro prota tampoco tenía una razón para rechazarlo como tal. De esa manera, Logan terminaría aceptando la petición de la esposa de su maestro. Después de todo eso, Félix llevaría a descansar a su esposa por su embarazo, aunque fue ella misma quien parecía haber querido por su cuenta conocer a Logan para pedirle ese favor. Pero ese favor también era algo bueno para Logan, ya que después de todo, ahora sería conocido como el que puso el nombre al hijo del maestro espadachín, un hecho que irrefutablemente elevaría su estatus en la sociedad. Y así, la esposa del maestro se había ido de la sala, quedando solo Félix, quien le confesaría a nuestro prota de que no era alguien muy bueno con las palabras. Así que era mejor hablar directamente con el cuerpo, ya que a pesar de no haber entrenado con él, Logan seguía siendo realmente sorprendente, pues de un simple vistazo se podía apreciar con claridad cómo había mejorado su habilidad en tan poco tiempo. De esa manera, lo primero que tenía que evaluar Félix era la técnica de nuestro prota. Así, Logan se lanzaba en contra del maestro espadachín, aunque la velocidad de Félix superaría con creces las habilidades del joven maestro de McLean. Logan no parecía poder ser capaz de asestarle un golpe a su maestro, y el duque Esperanza, con simples movimientos de su espada, lograba contrarrestar los ataques de nuestro prota. Sin duda, Logan era consciente de que su maestro podía bloquear cualquier ataque con facilidad. Es por eso que, si se trataba de una práctica con un monstruo como él, nuestro prota era capaz de probar sus propios límites sin preocupaciones. Aunque el propio duque era quien le pedía detenerse, ya que no entendía qué era lo que estaba haciendo su discípulo en ese momento. Al parecer, Félix se refería a la técnica de la antigua dinastía coreana, algo a lo que nuestro prota lo conocía como Joseon, pero esta no parecía ser del agrado del duque, así que le pedía a Logan asegurarse de dar lo mejor de él.
Ese se trataba del primer entrenamiento que tenían desde que se convirtieron en maestro y aprendiz. Así que nuestro prota no podía decepcionar al duque desde el principio. De esa manera, Logan utilizaba todo su poder para atacar al maestro espadachín, resultando en un ostentoso estruendo que nublaría todo el terreno a su alrededor. Después de la técnica que había usado, recién llamada espada alta, ahora le tocaba a Logan demostrar el poder de su espada asesina. Sin embargo, nuestro prota no podía creerlo. El duque había contrarrestado todas sus habilidades y fácilmente lo había dejado en una posición bastante comprometedora, para finalmente darle un golpe directo en la pierna, derribando a Logan y reclamarle que no podía ser, que lo mejor que podía hacer era desperdiciar su energía sin sentido. Logan había estado usando la técnica de la espada divina, pero el duque creía que esta técnica era una tontería, a pesar de que nuestro prota sabe que esta era una técnica que también había herido gravemente a los caballeros de la luna. Félix le pedía a Logan de manera severa que le mostrara su verdadera esgrima, asegurándose de dar lo mejor que podía, ya que a partir de ese momento no quería volver a sentirse decepcionado. Logan solo podía sentirse avergonzado, diciéndole que ahora sí lo haría bien, saltando rápidamente sobre el duque, ya que volvería a usar la espada asesina una vez más. Sin embargo, Félix se había dado cuenta de que parecía que nuestro prota no entendió nada de lo que le dijo, y de esa manera se movía a un costado para esquivar patéticamente el ataque de Logan. El joven maestro de McLean ni siquiera había podido escuchar el sonido de sus pies antes de que desapareciera frente a él, pero el duque estaba a un nivel completamente superior, apareciendo repentinamente a la espalda de Logan. Nuestro prota había sido sorprendido por su maestro, quien utilizando el mango de su espada golpeaba fuertemente a su discípulo en el rostro. Lamentablemente, Logan había sido superado de una manera abismal. La práctica entre Logan y Félix seguía después de un tiempo. Nuestro prota intentaba incansablemente demostrarle al duque de lo que estaba hecho. Sin embargo, era derribado constantemente debido a la diferencia de habilidad entre ambos. Ciertamente, Logan no parecía tener la capacidad suficiente para hacerle frente a alguien del nivel de Félix. Y el duque no podía creer que Logan considerara esgrima a la basura de habilidad que tenía. El joven de McLean seguía escuchando la palabra esgrima salir de la boca de su maestro, pero seguía sin entender qué era lo que debía de hacer. Es entonces que el duque le explicaba que puede que su nivel hubiera aumentado desde la primera vez que se conocieron. Sin embargo, la esgrima de Logan seguía siendo la misma, o incluso peor, había disminuido su nivel. En resumen, la base de esgrima que tenía Logan se había derrumbado por completo. Félix creía que esto se debía a que Logan tendía a arrojar todo su poder a técnicas especiales, esperando que su esgrima fuera poderosa. Pero en realidad, el aumento de nivel debía basarse en una sólida capacidad fundamental, por lo que si Logan lograba superar muros gracias al talento o a la suerte, solo terminaría aumentando la altura del siguiente muro. Esto le había abierto los ojos por completo a nuestro prota, pues debido al talento que adquirió al regresar y a su experiencia pasada, él había alcanzado fácilmente niveles superiores. Después, se había obsesionado solo con la espada divina, y así, en un rincón de su corazón, tenía un orgullo sin base ni fundamento. Es por eso que después de regresar al pasado, Logan creía que todo se resolvería a su manera, lo cual evidentemente era una ilusión absurda. Entonces nuestro prota le pedía al duque intentarlo una vez más, ya que ahora estaba decidido a pulir sus habilidades desde lo básico. Sin embargo, esto no parecía haberle salido bien, ya que ahora estaba siendo llevado a la sala de urgencias. Félix le comentaba a su asistente Luis de que la esgrima se aprendía con el cuerpo, y ya sea que cueste lo que cueste, esta quedaría grabada en su ser. Luis creía que a Félix le había gustado Logan, a pesar de ser un tipo que desperdicia talento. Pero a pesar de ello, lo que más le gustaba al duque era la tenacidad de su discípulo. En eso, llegaba alguien a interrumpir la conversación entre ellos dos. Este se trataba de Rick, quien se presentaría frente a el duque como el sirviente de Logan. Al parecer, Rick había ido a entregar un mensaje del duque de McLean, el padre de Logan. Este se trataba de un mensaje cuyo contenido no podía llegar a los oídos de nuestro prota. En el mensaje, Patrick le quería hacer una solicitud personal al duque Félix Esperanza, mencionando que a pesar de estar endeudado hasta el punto de no poder reembolsar todo al maestro espadachín debido a la técnica que les otorgó, aún así quería solicitarle una petición algo excesiva. Patrick mencionaba que su hijo Logan había pasado por un pequeño dolor hace un par de años con una noble,
y tras revisar el contenido de la solicitud, Félix sentía que era algo bastante interesante. De esta manera, el duque le preguntaba a Rick si acaso Logan no tenía idea de eso en absoluto, a lo que Rick le responde que sí, ya que el joven maestro de McLean mencionaba continuamente que no era momento de preocuparse por esas cosas. Félix veía con gran interés a Logan, un niño de unos 20 años sin interés en las chicas. Es por eso que le decía a Rick que haría un esfuerzo con esa petición. Y así, una semana después, el duque le comentaría a Logan sobre una cita arreglada. A pesar de la inquietud de su discípulo, el duque le explicaba sobre la desastrosa imagen que mostraba un heredero de la nobleza, sin ninguna prometida a sus 21 años. Debido a eso, Félix le confesaba a Logan que se terminó preguntando a sí mismo si debería buscarle una pareja personalmente. Y a pesar de que nuestro prota quería concentrarse en su entrenamiento, el duque le explicaba que era una necesidad sentirse cómodo para que el entrenamiento fuera efectivo. Esto era algo que el propio duque lo comprendió después de conocer a su esposa, aunque ciertamente era demasiado repentino y desconcertante. Así que el duque simplemente le explicaría a Logan de que era algo que le habían pedido que hiciera por él, sin mencionar que esto solo lo hizo preocuparse más por el futuro de un discípulo al que aprecia demasiado. Sobre la petición, el duque le explicaba que un heredero que había crecido y no podía siquiera comprometerse era un signo de preocupación natural para los padres. Para Logan, nada de eso tenía sentido, pero tampoco podía ignorar lo que le decía su maestro. De todos modos, terminaría conociendo a su prometida, así que no era del todo malo perder un simple día. De esa manera, veríamos a una chica presentarse frente a nuestro prota. Esta se trataba de Aileen Floyd, una chica pelirroja que se veía bastante atractiva a simple vista. De hecho, incluso Rick podía reconocer que la chica era bastante hermosa, temiendo por su amo, ya que Aileen podría parecer demasiado para Logan, pues incluso el joven maestro que siempre había estado desinteresado ahora se mostraba ciertamente sorprendido. Pero Logan parecía tener otros pensamientos en mente después de verla por primera vez, y es que nuestro prota no podía creer que su pareja de presentación fuese una usuaria de aura. Al parecer se trataba de un poder de bajo nivel, casi de nivel intermedio, y a pesar de escuchar que la chica tenía 18 años, nuestro prota no podía creer eso, aunque el apellido Floyd sí que le había parecido familiar, sobre todo en su vida pasada. Los Floyd fueron personas talentosas de Grandia que se desvanecieron sin sentido durante la Guerra Civil de 3 años, y una de las más representativas de esta familia. Se trataba de la Rosa de Acero que floreció en un clan destruido. Se decía que ella sola había bloqueado la puerta de la fortaleza y acabado con 100 caballeros. Esta se trataba de la legendaria Aileen Floyd. Nuestro prota había encontrado repentinamente un talento inesperado, y claro que sería genial para él si pudiera llevarla con su familia antes de que estallara la guerra. Si se tratase de un matrimonio en lugar de un compromiso, podría usar eso como excusa para atarla a McLean. Pero Logan nunca había oído hablar de nobles que se casen tan solo unos meses después de conocerse. Es por eso que no sabía qué hacer en esa situación tan inesperada. Aunque la propia Aileen se había dado cuenta de que Logan parecía estar pensando demasiado en otras cosas, en lugar de prestarle atención a ella. Pero ella no lo veía mal. De hecho, Aileen tampoco deseaba perder el tiempo de manera inútil. Y ya que ese era el caso para la chica, decide tomar la iniciativa y preguntarle a Logan si podían pasar un rato juntos. Hace un tiempo, a Aileen le habían propuesto la idea de tener una cita a ciegas. Al parecer, se trataba del conde Roberts Floyd, el padre de Aileen, quien le diría que esa cita se trataba de una recomendación del duque Félix Esperanza. El apellido del duque era bien conocido en todo el reino, pues los Esperanza son famosos por ser una familia de espadachines, algo que había despertado cierto interés en Aileen Floyd. El chico al que le habían presentado a su padre se trataba del discípulo del duque. Esa era una historia que solo conocían algunas personas por ahora, pero definitivamente pronto se volvería famosa. Sobre Aileen, su primer prometido había sido golpeado por ella, rompiendo el compromiso tras ese suceso. Después de eso, el entrenamiento de esgrima de Aileen continuó durante 2 años después de la ruptura, y esa vez también le había dado una paliza a un pretendiente que cumplía con los requisitos para ser caballero, por lo que ella misma demostró que ya es más que suficiente para ser una caballera. Debido a esto, Aileen adquirió el apodo de la doncella que golpea caballeros. Con ese apodo, y como ella misma decía que se convertiría en caballero, se había cortado cualquier posibilidad de matrimonio. Por lo tanto, el duque Roberts no podía dejar pasar esa oportunidad,
pues incluso el duque aseguraba de que su discípulo era un joven que se trataba de un talento excepcional, algo que quizás lo volvía en un hombre capaz de manejar a Eileen. Conociendo todo esto, la razón por la que Eileen quería pasar un rato junto a Logan era algo diferente a lo que él se imaginaba, pues la chica ya sabía que él se trataba del discípulo del maestro espadachín. Es por eso que su objetivo era pedirle a Logan enfrentarse en un combate contra ella. Tras enterarse de esto, los sirvientes de los jóvenes parecían haberse alterado bastante. La sirvienta de Eileen le recordaba que el conde había dicho que no volviera a golpear a otra persona que podría ser su prometido, aunque Eileen le decía que la situación ahora era diferente. Aquellos dos a quienes golpeó la habían ignorado y comportado de manera grosera en ese entonces, así que decidió darles una lección. De hecho, ella lamentaba no haber tenido la oportunidad de golpearlos más. Sin embargo, esta vez era bastante diferente, ya que el joven que tenía frente a ella parecía tomarse en serio ese combate. Mientras tanto, Rick estaba preocupado por su amo y por él mismo, ya que si se corría el rumor de que Logan golpeó a una mujer bajo el pretexto de un combate, Patrick lo mataría. Pero nuestro prota trataba de calmarlo diciéndole que no pasaría tal cosa, ya que se había impedido la entrada al área de entrenamiento por solicitud de él. Después de todo, nuestro prota tenía curiosidad por conocer las verdaderas habilidades de Eileen, así que esa situación era perfecta. Ahora era momento de comprobar si era cierto que cortó a 100 caballeros en su vida anterior. Y ya que así es como habían sucedido las cosas, la sirvienta de Eileen cambiaba de parecer para animarla y lograra ganarle a Logan. Esto había ocasionado una discusión entre ambos sirvientes, ya que cada uno creía que su amo era superior al otro. Eileen Floyd le revelaba a nuestro prota que ella era una doncella que había estado entrenando esgrima sola durante 10 años. Esto le parecía bastante interesante a Logan, pero Eileen no quería ser subestimada, pues ella era capaz de derrotar incluso a caballeros. Pero Logan le pedía más calma, pues él no tenía la mínima intención de ser indulgente, así que esperaba que entendiera que fuera muy brusco con ella, pues nuestro prota estaba dispuesto a darlo todo en un combate donde se mostraría la verdadera igualdad de género. De esa manera, el combate donde nuestro prota se enfrentaría a su futura prometida parecía estar por comenzar. Entonces veíamos a Eileen saltar de inmediato. Así, había atacado con su espada a Logan, quien solamente se defendía limpiamente mientras contraatacaba, logrando lastimar a Eileen de una forma bastante crítica. Nuestro prota solamente había golpeado a la chica con el dorso de la espada, explicándole mientras ella se levantaba de que debía de tener cuidado, ya que era fácil de que le atacaran en el costado. Aunque el simple hecho de que nuestro prota le explicara le hacía querer a Eileen devolverle el golpe a Logan de alguna manera. Lamentablemente para ella, Logan le hacía ver errores como sostener la espada débilmente, otros como la lentitud de sus movimientos que la hacían un objetivo fácil, o incluso su debilidad para los golpes en el costado. Todos estos errores fueron aprovechados por nuestro prota para vencerla una y otra vez. Tras ver esta completa masacre, los sirvientes de los jóvenes estaban preocupados por la chica, pues hasta Logan apreciaba de que ella se estaba cansando demasiado, aunque mientras trataba de ayudarla a levantarse, había sido atacado por sorpresa por ella. Solo que Logan alcanzó a esquivar ese sutil intento de Eileen, e incluso terminaría reconociendo el buen juicio de la chica para realizar un ataque sorpresa. Sin embargo, todavía le quedaban algunas cosas por pulir, tales como mejorar la definición y certeza de sus movimientos, algo con lo que Logan se lo enseñaba con una firme demostración. Para Eileen, el joven maestro de McLean parecía ser una completa molestia, pero Logan simplemente quería probar sus habilidades. Después de todo, parecía que tenía muchos malos hábitos, así que debía de ser cierto eso de que entrenó sola. Sin embargo, ella ya había mejorado solo con algunos toques, por lo que definitivamente tenía talento, aunque claro, este no parecía estarlo aprovechando. Entonces veíamos a Eileen prepararse para dar un gran movimiento. Al parecer, la chica se estaría moviendo veloz y ágilmente a través del salón de práctica de entrenamiento. Esta resultaba ser una técnica de movimiento interesante, nada parecida a cuando solo corría sin pensar. La chica parecía estar dando todo de sí misma para lastimar a nuestro prota, pero a Logan no se le veía ninguna apertura en su férrea defensa. Esto era algo que frustraba a Eileen, ya que incluso terminaría siendo golpeada nuevamente por Logan, lo que le terminaría provocando un enorme dolor. Pero esto era necesario, ya que nuestro prota veía en ella un enorme talento.
Así que con el fin de mejorar sus propias habilidades, tenía que hacer lo necesario para darle ese gran futuro que tenía por delante. Además, su propia determinación era algo aceptable, lo que era una gran señal, por supuesto. De esa manera, Logan le daba la mano para ayudarla, ya que a pesar de que Aileen quería seguir luchando, nuestro prota le prometía darle otra oportunidad la próxima vez. Así, termina calmando sus ansias por la lucha interminable, acercándola a él para que pudiera expresarle sus sentimientos más de cerca. Y esto no era más que confesarle que tenía un talento impresionante, así que quería que fuera a practicar con él. Esto no se trataba de ser su mujer simplemente, sino que Logan quería que Aileen fuera un caballero, prometiéndole darle un entrenamiento y duelos libres, además de un campo de batalla donde pudiera ganar fama. Evidentemente tendrían que tener un compromiso formal, pero quizás para ella esto no sonaba del todo mal. Así que pensando en todos los beneficios que le traería irse con Logan, Aileen le aceptaba la solicitud de ir con él a practicar. Logan veía en ella un talento en esgrima que no era inferior al de su hermano Ronian. Además, las historias de su vida pasada definitivamente eran sin exageraciones. Así que existía una gran posibilidad de que Aileen se convirtiera en superhumana en el futuro. Si el precio por atraer a un talento como ese era un compromiso, para Logan, esto era una buena oferta, pero todavía tenía dudas en ciertas cosas, como por ejemplo, la razón por la que su maestro se empeñó en presentarle a la familia Floyd. Y sobre esto, parecían existir dos razones que le explicaría Félix. La primera de ellas es que la familia del conde Floyd no pertenecía a ninguna facción de los príncipes, pero tenían una influencia considerable en la capital, por lo que esta se trataba de una familia que podía representar a McLean, que no tenía conexiones en la política central, así que las razones por las que Vipros debía de soportar eso continuaban aumentando. Logan no se había preocupado por Vipros, ya que la guerra civil se avecinaba, pero eso tenía sentido desde la perspectiva del maestro espadachín, ya que él no sabía sobre los acontecimientos futuros. Pero además, Félix tenía una razón más importante para presentarle a la familia Floyd. Y esta era de que le había dado curiosidad sobre qué pasaría si un tipo siniestro y una chica rebelde se unieran, aunque nunca imaginó que a nuestro prota le gustara tanto. Definitivamente, Félix a veces podía ser un poco extraño, pero la razón no importaba ahora. Lo importante es que todo había salido bien. Además, el duque le mencionaba a Logan de que verlo conocer a Aileen y sonrojarse de esa manera eran cosas que definitivamente lo hacían parecer de su edad. Félix se había dado cuenta de que Logan siempre llevaba una expresión como si estuviera cargando algo extremadamente pesado en los hombros. El hecho de verlo como si estuviera cargando todas las preocupaciones del mundo era algo lamentable para alguien tan joven. El duque le decía a Logan de que no tenía que cargarlo todo solo. Era necesario que ampliara su corazón y confiara en las personas que lo rodeaban. Tal vez Félix sea todo un viejo charlatán, pero él había escuchado rumores y pensó que si se trataba de una joven llamada Aileen, ella podría ofrecerle un poco de tranquilidad. Logan estaba infinitamente conmovido por las palabras de su maestro, pero en el fondo, él sabía de que eso era algo que tenía que hacer por su cuenta. Aunque Félix también tenía un consejo extra para nuestro prota, pues para él no había nada de bueno en tener hijos a una edad tan tarde, y esto era algo que el maestro espadachín podía decir por experiencia. Ahora veríamos a un joven siendo atacado por una espada, pues nuestro prota parecía estar practicando algo furioso, ya que su compañero de entrenamiento no podía siquiera detener sus ataques. Ya habían pasado 3 semanas desde que Logan llegó a la capital, y aparte de las citas arregladas, él había estado entrenando todos los días, o incluso también peleando con sus soldados. Pero a pesar de estar peleando o luchando contra ellos, parecía que su actitud se había vuelto más incómoda desde que llegó a la capital. Quizás esto se debía a que los había golpeado tan fuerte en el entrenamiento, o algo parecido. Entonces veríamos a un soldado de McLean tirado en el suelo. Este parecía estar siendo despreciado por los soldados del Ducado Esperanza, ya que la mayoría de ellos era de nivel intermedio. Además, según sus estándares, un usuario de aura de nivel bajo como los caballeros de nuestro prota todavía estaban en la etapa de aprender esgrima. Así que quizás era mejor para ellos buscar a caballeros en entrenamiento. Después de todo, estos solo se trataban de chicos llenos de energía. Aunque para los soldados de McLean, a pesar de que los chicos de Esperanza se veían fuertes, todavía estaban por debajo de la técnica de la espada de hierro y sangre. Ellos habían escuchado que dicha técnica era un estilo que Logan recibió directamente del maestro espadachín,
Y aún así, los Caballeros de Esperanza seguían usando un estilo inferior. Así que los soldados de nuestro prota solo podían suponer de que el joven maestro de McLean había creado ese estilo por su propia cuenta, lo cual volvía a Logan como una divinidad, que por su buena voluntad había decidido enseñarle a su gente un estilo de esgrima superior a la del propio ducado. Aunque claro, nuestro prota no sabía nada de esto. De todas maneras, Logan se sentía aliviado de que todavía no haya sucedido ningún accidente. Después de todo, sus soldados parecía que solo se estaban dedicando al entrenamiento. Ahora veríamos al comerciante Philip estar en medio de la capital para ofrecer un artículo imprescindible en la alta sociedad de la capital que incluso había encendido a la nobleza. O al menos, así es como lo ofrecía. Ese artículo estaba diseñado para solucionar y mejorar esos rostros llenos de preocupación. Y ofreciéndoselo a la multitud que se encontraba por allí, se había encontrado con alguien muy parecido a su amo. Aunque para su sorpresa, este resultó ser su verdadero amo. El comerciante había tenido que confesarle que estaba haciendo todo eso debido a que la competencia había aumentado. Solo que esta situación no era del agrado de Logan. Después de todo, él era quien le haría ganar más dinero. Así que no era necesario que Philip hiciera tonterías de esa manera para ganar un bono. De todas maneras, ahora que se había organizado todo ese negocio del Impo Rick, era momento de asignarle otra tarea a su comerciante. Por lo que Logan le presentaba al comerciante el escuadrón 18 de los Caballeros de McLean. Aunque asignarle protección a Philip podría ser algo excesivo, la realidad es que solo se trataba de una versión ampliada del trabajo que hacía el año pasado. Así que la tarea del comerciante era asegurarse de conseguir armas, magia y madera en la mayor cantidad posible, todo eso antes de que terminara el año. Philip parecía creer que nuestro prota estaba pensando en comenzar otra guerra, aunque el prota le decía que solamente era por si sucedía algún imprevisto, solo que el comerciante ya conocía a la perfección al prota. De todas maneras, no le convenía decir nada en su contra. Philip tendría un presupuesto de 30 millones de oro para conseguir todas las cosas que le pidió en medida de lo posible, y nuestro prota había entendido que esa cantidad de oro era necesaria al pelear contra los soldados de la ciudad real. Si McLean aumentaba el número de caballeros con ballestas, podrían manejar a un grupo de caballeros de bajo nivel solo con soldados, e incluso los soldados ordinarios podían derrotar a un grupo de usuarios de fuerza solamente con sus armas. Y si esto tenía éxito, sería un acontecimiento que cambiaría la lógica del continente. Obviamente nuestro prota no llegaría a los ballesteros del imperio que vio en su vida pasada, pero al menos necesitaba crear una fuerza equivalente. Aunque a pesar de todo el presupuesto que Logan le había asignado, el comerciante sabía que el joven maestro no entendía del comportamiento del mercado, y era muy probable que ni siquiera pudiera conseguir ni la mitad de lo que él pensaba. Esto se debía a un factor en especial. Si había tanta demanda, el precio de los artículos se dispararía, especialmente en caballos. Eso no se trataba simplemente de dar dinero, pues era por sí solo absurdo que los caballos empezaran a reproducirse como locos. Claramente pedir eso ahora mismo ya era muy tarde para el tiempo en el que lo necesitaba, que era antes de la guerra. Aunque esto último se le escapó a Logan, al final le había revelado a Philip de que realmente estaba pensando en la guerra. Así que el comerciante había decidido simplificarle la situación. Y esto era que si pedía las cosas, las obtendría al menos por el triple de su valor, resultando en una gran pérdida. Aunque la verdadera intención de Philip era detener las locuras de Logan a toda costa. Tras escuchar todo lo que el comerciante tenía que decir, Logan le dice que por ahora estaba bien comprar a un precio 2 veces más alto que el actual, y a pesar de que Philip le había dicho que no lo lograría a menos de 3 veces, Logan le proponía al comerciante que si lograba conseguirlo por un precio incluso más bajo que el doble, este recibiría un bono, algo que aumentaba la curiosidad de Philip, pues este bono se trataba del 3% de la diferencia, algo que haría que el comerciante se esforzara en hacer lo mejor que pudiera para lograr esto, ya que Logan sabe que con dinero no había nada que no se pudiera lograr. Nuestro prota, a través del entrenamiento con su maestro, había obtenido pistas sobre cómo mejorar en esgrima, pero además también había conseguido un aliado inesperado. Parecía que las cosas le iban saliendo bien, pero todavía había muchas áreas en las que se sentía perdido, y una de estas era sobre el rey Samuel. Todavía no había buenas noticias sobre el rey, ni señales de que haya estallado una guerra civil. Tal y como en su vida pasada, la muerte del rey fue una muerte repentina que nadie pudo prever. Al menos eso es lo que sabía.
pero Logan creía que si hubiera logrado ganarse la confianza de su maestro y hacerse amigo del tercer príncipe, sería aún mejor. Solo que si iba a buscarlo a la fuerza, solamente levantaría sospechas. Además, en poco tiempo, el hijo de su maestro nacería, así que para él era mejor regresar a McLean con Aileen después de la ceremonia de nombramiento. Pero cuando menos se esperaba, ahora veríamos que Félix le diría a nuestro prota que el rey lo había llamado, algo que había tomado por sorpresa a Logan. De esta manera, observábamos que tanto discípulo como maestro habían llegado al Palacio Real. Logan parecía aturdido por no saber qué esperar de esa situación. El rey lo había buscado tan repentinamente, y ya que Logan se trataba del heredero de un varón rural, ni siquiera debería estar considerado para una audiencia. Pero incluso su maestro Félix sentía que el prota estaba algo presionado. Es por eso que le explicaba a su discípulo que no había necesidad para él de sentirse presionado, ya que el rey solamente deseaba ver el rostro de su discípulo. Ya que el rey valoraba el talento, Félix estaba seguro de que ese encuentro solo beneficiaría a Logan. Aunque a pesar de eso, nuestro prota no estaba aturdido por eso, sino que tras ver el palacio se había acordado de que en el Imperio incluso se decía que el hermoso palacio de Grandia se trataba de una obra de arte demasiado valiosa para dañarla, y que por eso debían conservarla tal cual. Solo que después de la guerra del Imperio, este había cambiado de nombre a Gobernación, y su belleza solo había hecho que el reino se preocupe más. Logan tenía claro de que no debía permitir que ese futuro se repitiera. Ahora podíamos ver que finalmente habían entrado en el palacio. Logan y su maestro se dirigían a la sala del rey para tener una audiencia con su majestad. Todo dentro del palacio parecía verse demasiado extravagante y ostentoso, pero ni Logan ni su maestro se habían achicado ante la grandeza del palacio. Y de esta manera, el maestro espadachín, Félix Esperanza, se dirigía con el rey para decirle que había ido a verlo. El rey, quien consideraba a Félix como un amigo, le decía que ya le había mencionado repetidamente de que no era necesario ser tan ceremonioso, aunque el duque entendía de que si ni siquiera se mantenía la cortesía hacia los superiores, nadie seguiría la etiqueta, y es por eso que era mejor hacer lo que se debía de hacer. Para el rey, Félix seguía siendo el mismo de siempre, y con la misma alegría de siempre, le pedía a su amigo levantar la cabeza, ya que también deseaba ver el rostro de su discípulo. Esa se trataba de la primera vez que Logan tenía contacto visual con el rey, con su Alteza Real, Samuel von Grandia, el rey del reino de Grandia. Ese era el mismo rey que las futuras generaciones lo conocerían como el símbolo de un rey incapaz. Ahora mismo Logan lo veía bastante saludable, por lo que nadie podría predecir que moriría, aunque si el rey hubiera mostrado siquiera un poco de debilidad, se habría establecido la línea de sucesión antes de que surgieran problemas, evitando una guerra civil. Sin embargo, ahora mismo todo seguía tal y como nuestro prota lo conocía, y el rey reconocía que Logan parecía tener el ímpetu suficiente como para ser el aprendiz de Félix, ya que esa se trataba de la primera vez que un joven lo miraba de esa manera desde el primer encuentro. Aunque esto no se trataba de algo malo, ya que al propio rey le gustaban los jóvenes llenos de ímpetu. Félix le explicaba al rey Samuel de que la tenacidad de Logan era excepcional, y tenía el valor y la sabiduría que le habían llevado a ganar repetidamente en la guerra de territorios, superando las desventajas de la edad. Así que él creía que su discípulo sería un gran apoyo para el reino en el futuro. Solo que a pesar de todo eso, el rey no entendía cómo fue que Félix había conocido a Logan, a lo que el duque le comenzaba a explicar que esto era debido a ciertas heridas en el pasado. Tras haberle escuchado todo lo que había sufrido Félix, el rey confesaba que nunca había pensado que su amigo hubiera pasado por esa situación, y dirigiéndose con nuestro prota, le agradecía enormemente por lo que había hecho por el duque. Después de todo, el propio rey llevaba una gran carga por las heridas de su amigo, la cual era una herida tan dolorosa que ni siquiera se atrevía a mencionarla. De todas maneras, Logan lo había ayudado. Lo que nuestro prota hizo por Félix era, en efecto, una manera de liberar el corazón del rey de esa carga. Así que por esa razón, el rey Samuel no podía hacer nada más que agradecerle. Tras escuchar todas esas palabras del rey, el maestro espadachín le decía que eran exageraciones de su parte, aunque para el rey, nada de esto tenía sentido, ya que si Félix no hubiera estado con él, el rey tampoco hubiera estado en ese lugar, así que no podía evitar expresar su agradecimiento, e incluso quería darle un regalo a Logan. Así que mientras le pedía acercarse un poco más a nuestro prota,
el rey se tomaba un artilugio de su mano, algo que alertaba de inmediato a Félix, ya que eso se trataba de un tesoro de la realeza, y que incluso él podría darle un regalo personalmente. Solo que Logan no le prestaba atención a esto, pues él se había dado cuenta de que esa se trataba de una pulsera cargada de poder mágico denso, y al menos debería de ser de clase 5. El rey, prácticamente sin dudarlo, le pedía a nuestro prota recibir ese regalo, ya que él había logrado aliviar sus penas, y ya que el rey parecía dispuesto a ello, Logan lo terminaría aceptando con gran facilidad, a lo que su propio maestro lo regañaba por aceptar ese regalo excesivo. Así que tras ser cuestionado por el regalo, Logan simplemente expresaba que usaría esa pulsera con mucho cuidado, ya que era más de lo que merecía. Esa facilidad de palabra que caracterizaba a nuestro audaz prota hacía que el rey se diera cuenta de que era mejor recibiendo regalos que el maestro espadachín. Y el rey esperaba que ese regalo los condujera a un futuro aún mejor, ya que ahora eran compañeros unidos por un vínculo inigualable. El rey Samuel le rogaba a Logan que tratara a su maestro con el respeto que se merecía. Y además, le pedía trabajar por ese país tal y como lo hacía su maestro. Nuestro prota no estaba seguro en su mente de si lo que haría en el futuro sería para el bien de ese país o para él mismo. Pero si algo podía decir con certeza, era de que sin falta detendría al imperio. Ahora veíamos a Logan y a Félix conversando de que parecía que el rey se había vuelto un poco más vulnerable. El maestro espadachín sabía de que no era alguien que hablara tanto, así que le preocupa de que su deseo de conocer a Logan se deba a otras preocupaciones internas del rey. A pesar de eso, nuestro prota le decía a su maestro que no se preocupara tanto al respecto, pues aunque solo se habían visto brevemente, Logan creía que si su majestad tenía alguna preocupación, sería el tipo de persona que se lo diría al duque. Así que si no le había mencionado nada, entonces no era algo que Félix deba saber. El maestro espadachín veía que nuestro prota tenía algo de razón, y también entiende que a medida que él envejecía, solo aumentaba su propia preocupación. Así que ahora que su discípulo se había llevado un tesoro de la realeza, era natural que se sintiera inquieto sobre el regalo de nuestro prota. Este se trataba de una pulsera de regeneración. Básicamente, era un artefacto con un hechizo de curación rápida de clase 5. Y dado que solamente tenía un hechizo incorporado, este era extremadamente poderoso, y su efectividad era comparable a la de los hechizos sagrados de un sacerdote de alto nivel, lo cual podría cambiar heridas mortales a solo lesiones leves de un solo golpe. En términos de magia, tenía el máximo potencial de recuperación. Esto hacía que Félix se sintiera un poco más tranquilo, ya que Logan había obtenido un objeto tan increíble. Así que ahora, hasta el final de sus días, esa pulsera curaría todas las heridas de su discípulo, por lo que era el momento de que nuestro prota se preparara para eso. Algo que sin duda no era lo que Logan se esperaba. De todas maneras, el prota entendía que ese también era un tiempo para crecer, y cuanto más duro trabaje, más podrá crecer. O al menos, eso es lo que él podría esperar, pues su maestro parecía estar golpeándolo sin parar. En lo que el maestro espadachín entrenaba con nuestro prota, alguien parecía estar llegando a darle un mensaje a Félix, pues ya había pasado casi una semana desde que Logan regresó de ver al rey, y el tiempo seguía transcurriendo. Así que finalmente, había ocurrido lo que todos estaban esperando: la celebración del nacimiento de la hija del maestro espadachín. Entonces veíamos que en la mansión del duque se estaba llevando a cabo un evento de una gran magnitud. Entre los asistentes, incluso el discípulo del maestro se hacía presente, sorprendiendo a todos por la corta edad que tenía. Por ser el discípulo de Félix Esperanza, muchas personas se le acercaban a nuestro prota, y él no podía creer la cantidad de atención que le prestaban, lo que le recordaba a los viejos tiempos de cuando vendía Imporric en las fiestas. De todas maneras, había alguien en especial que Logan no había logrado ver en la celebración, y este era Félix, quien se veía demasiado feliz por tener a su hija. En eso, uno de los mayordomos de la mansión anunciaba que había llegado el cardenal de la Alianza de la Iglesia, el honorable Matthew Crimson. El cardenal Matthew felicitaba al duque por haber tenido un descendiente, y la presencia del cardenal era todo un honor, pues la mayoría de la nobleza del continente recibía la bendición de los dioses cuando nacía un hijo. Entre ellos, la bendición del quinto dios de los 9 dioses, el dios de los árboles y la vida, Agna. Esto era algo que todos los padres desean para la salud de su hijo. Y, dado que es la bendición de un alto sacerdote como el cardenal,
no era de extrañar que Félix estuviera tan feliz. De esa manera, la celebración estaba por comenzar. Así que toda la gente estaba expectante ante un suceso tan histórico. La hija de Félix Esperanza estaba a punto de ser bendecida por el cardenal Matthew, quien clamaba a los 9 dioses que contemplaban el mundo como un humilde siervo. Logan había identificado instantáneamente que el cardenal estaba imbuyendo poder sagrado sobre la hija de Félix. Este poder era más cercano a la fuente que a la fuerza, y evidentemente era mucho más sutil que el maná, y lo que veían los demás era solo una luz brillante que no podían percibir. El cardenal Matthew Crimson bendecía en el nombre del dios de la vida, Agna, a aquellos recién nacidos de la familia Esperanza, por lo que la hija de Félix se veía envuelta en un poder sagrado demasiado denso, lo cual iluminaría divinamente el lugar donde se encontraban. Los asistentes miraban con sorpresa lo que estaba sucediendo, ya que todo eso parecía demasiado divino como para poder presenciarlo en persona. Todos ellos animaban y felicitaban al duque por su descendencia, ya que la luz tan intensa que emitía su hija daba indicios de que sería una gran persona. Sin embargo, solo 2 personas se habían dado cuenta de lo que realmente había pasado. Y es que instantes antes, el poder sagrado estaba rebotando del cuerpo del bebé. Esto había llenado de preocupación la cara del cardenal, algo que era evidente para Félix, pero Matthew le decía que no era nada, excusándose con que hacía tiempo que no realizaba una consagración, así que simplemente estaba algo cansado. Y dicho esto, se retiraba del lugar con bastante prisa. El maestro espadachín no sabía qué decir al respecto, pero tampoco tenía motivos para dudar del cardenal, mientras que Logan sabía que la energía sagrada también era una rama del poder, así que el bebé podría tener un temperamento que la haga resistirla, pero aún así, seguía siendo bastante inquietante toda esa situación. En eso, veríamos a alguien que era ya un conocido de nuestro prota. El conde Bipros se dirigía con él lamentándose que se viera mejor de lo que esperaba. Logan, de manera sarcástica, le respondía que era todo un placer volver a verlo, y que era gracias a él que había estado bien. El conde le mencionaba que seguía siendo tan arrogante como siempre, lo cual nuestro prota veía como su principal atractivo. Un simple comentario que había agotado la paciencia del conde Bipros, rompiendo una copa de vino y haciendo un escándalo en la celebración. El conde simplemente se lo atribuía a su propia torpeza, pues explicaba que a medida que envejecía, sus manos se volvían más tontas. De todas maneras, el conde le decía a Logan que era mejor que considerara su vida como salvada gracias a que por casualidad se había convertido en el discípulo de un maestro espadachín. Gracias a eso, él había llamado la atención de las personas importantes, lo que volvía al joven de McLean como alguien bastante afortunado. Logan simplemente veía que Roger Bipros, a pesar de ser conde, era bastante inmaduro, y por supuesto que él era consciente de que tenía buena suerte, pues incluso había regresado en el tiempo. Sin embargo, Bipros no estaba ahí con él para hablar de esas cosas. Así que le avisaba a Logan que esperaba que mantuviera esa actitud incluso al conocer a personas más importantes. Con estas personas se refería a Romain von Grandia, el segundo príncipe del reino de Grandia, alguien que deseaba conocerlo, y por supuesto, el conde esperaba que nuestro prota aceptara. Logan le decía al conde Bipros que si le presentaban al príncipe, eso sería todo un honor para él. Así que consideraría con cuidado esa propuesta. Aunque simplemente llamarlo propuesta era algo que alteraba al conde, ya que lo que él le había dicho como una orden, Logan lo había considerado una propuesta. De todas maneras, nuestro prota no estaba en la obligación de aceptar. Después de todo, terminaría amenazando al conde con que su maestro y él se irían al lado opuesto. Unas palabras que sin duda habían puesto en su lugar al conde Bipros. De esa forma, el conde se limitaba a decirle a Logan de que pronto establecería una fecha y lo contactaría, y que si esas palabras solamente eran una mentira, tendría que pagar un precio inesperado. Algo que Logan simplemente estaría esperando. Aún así, nuestro prota sabía que cuando la guerra civil comenzara, toda la facción del segundo príncipe no tendría tiempo para preocuparse por alguien como él. Hasta ese entonces, solo faltaban apenas unos pocos meses. Con eso, podía posponer su encuentro con el segundo príncipe. Pero Logan también veía algo extraño, y es que con un estatus como el de Roger Bipros, ser mensajero del segundo príncipe era algo ridículo, algo cuanto menos vergonzoso para el conde. Aunque una vez que observó mejor, ni siquiera parecía una orden del príncipe, sino que de alguien más. El punto de fusión, Jordan Walter Mim, uno de los 3 duques de la nación,
y un ser sobrehumano, quien además era el abuelo materno del segundo príncipe. Jordan parecía estar ignorando abiertamente la situación. Solo que esto era obvio, ya que no es de su interés, pues lo que desean ellos no es a nuestro prota, sino a su maestro. Y en eso, aparecía alguien más a la espalda de Logan, quien le terminaría advirtiendo que era mejor tomar decisiones con cuidado. Este tipo era el conde Veron Kiros, quien también podría considerarse el tío de nuestro prota. El conde le expresaba que verlo crecer de esa manera le llenaba de orgullo como miembro de la familia. Unas palabras bastante vacías desde el punto de vista de Logan, ya que Veron Kiros es el hermano de su madre y además el heredero de la familia Kiros, el suegro de McLean. Pero si había algo que nunca ha sido él, es el tío de Logan. Desde que nuestro prota era un niño, Veron siempre lo había tratado con desdén y muy poco respeto. Él se había burlado de él en repetidas ocasiones. Sin embargo, ahora parecía mencionar los lazos familiares a pesar de no tener una relación de sangre directa, y simplemente era por el matrimonio entre Patrick y su hermana. De todas maneras, Logan creía que este era un vínculo que ya se había roto anteriormente tras la traición, aunque Veron pensaba que un error del pasado era solamente eso, un error, y la sangre seguía siendo la sangre. Además, si consideraban la cantidad que la familia Kiros había apoyado a McLean en los últimos 10 años, un solo error podía ser perdonado. Solo que esto era una verdadera pena para Logan, ya que ese pequeño error había ignorado la sangre de aquellos que estaban al borde del abismo. Veron Kiros veía que su sobrino Logan se había vuelto bastante arrogante, quizás porque solo había ganado algo de fama. A pesar de eso, el carácter de un rebelde como él nunca cambiaría, por lo que creía que era fácil hacer que un tonto como él se viera bien. Entonces veíamos que el conde Veron Kiros pedía disculpas por la grave falta de su familia, aunque Logan no se la ponía fácil, ya que él le avisaba que había llegado algo tarde para disculparse. Y ya que una disculpa no parecía poder funcionar, Veron haría lo que Logan le pidiera, pues él creía que era mejor reconciliarse que no volver a ver a la sangre. Lo que Veron le había entregado a nuestro prota era un cheque en blanco, lo que había cambiado de inmediato el parecer de Logan, pues ahora parecía dispuesto a no decir nada más al respecto. De todas maneras, Veron Kiros había sido llevado al límite, e inclinándose ante Logan, le pedía ayuda, pues quería que nuestro prota dejara de ver los errores pasados y mirara hacia el futuro. Pero el problema de Logan no era que Veron no se arrepintiera, sino que él creía que el heredero de Kairos debería de tener mejor actitud, y tras ver con la intensidad con la que el conde le pedía las cosas, Logan se había dado cuenta de que ahí también había presión de arriba. Más específicamente, del abuelo materno del primer príncipe, el duque Juan Douglas, quien también era el único mago de 6 círculos en el reino, alguien situado en el extremo opuesto de Jordan Walter Mim. Nuestro prota no podía creer que incluso 2 de las 3 grandes fortunas del reino, como lo eran Bifrost y Kairos, terminaban siendo manipulados por los duques. Sin embargo, ya que se trataba de las grandes fortunas del reino, todavía había algo que les podía confiar, así que pidiéndole a su tío que levantara la cabeza. Logan le decía que no era difícil hacer un pequeño favor entre familiares, unas palabras que cambiarían el ánimo de Veron, aunque tras escuchar las condiciones que le impondría nuestro prota, su expresión había cambiado radicalmente. De todas maneras, el conde Kiros no tenía otra alternativa, ya que la única manera en la que Logan conocería al príncipe heredero era que él hiciera eso, algo que probablemente era peor que una sentencia de muerte. De todas maneras, en medio de la celebración, alguien había pedido la atención de todos, y este era uno de los mayordomos de la mansión, quien anunciaría que ahora se llevaría a cabo el evento más importante de esa fiesta. Al parecer, estaban a punto de invitar al noble que le daría nombre a la hija del maestro espadachín. Y esta persona se trataba del joven maestro de McLean y también discípulo del duque Esperanza, Logan McLean. Aunque el propio mayordomo no entendía cómo es que alguien como nuestro prota estaba a cargo del nombramiento de la pequeña. Pero esto no era de importancia para Félix, quien le confiaría el destino de su hija a Logan. El joven maestro de McLean se daría cuenta de que nada más nacer, la pequeña había recibido una ducha de poder de su maestro, ya que ella se encontraba llena de vitalidad. Y Logan podía sentir esa calidez prácticamente de inmediato. Sin duda, nuestro prota había pensado en varias propuestas de nombres, aunque justamente en ese momento no podía acordarse de ninguno. Así que, improvisando un poco, Logan bautizaba a la niña como Stella. Stella era una palabra que significaba estrella en el idioma antiguo. Nuestro prota
había puesto en ella el deseo de que se convierta en una luz brillante que ilumine el cielo nocturno. Así que tras voltear con su maestro para ver lo que piensa al respecto, Félix asentía, aceptando el nuevo nombre de su hija. Y de esa manera, todos los presentes aplaudían para conmemorar el nacimiento de Stella. Aunque Logan todavía se sentía un poco incómodo con el poder divino que había estallado. Pero nuestro prota simplemente espera que esto no sea nada grave en el futuro. Hey, gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Además, te invito a hacerte miembro del canal para ser saludado en futuros videos. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.